La hipertensión arterial es una pandemia. Esa sí no es una pandemia, claro que bueno. Cuando uno habla de pandemia o epidemia, hablas de gérmenes que causan enfermedades, ¿verdad? Pero en este caso la hipertensión arterial afecta gran porcentaje de la población. Ante todo estoy diciendo, población mayor de 50 años, de 45 años, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy por hoy, con todas las tendencias que hay, sobre todo con la actual cultura de consumo, ya la hipertensión arterial se ha desplazado a menores edades. Yo les decía a ustedes, en la actualidad, pues, muchos de los jóvenes, no todos, por fortuna, a muchos de los jóvenes no les gusta hacer ejercicio, por ejemplo, o al contrario, hacer el ejercicio nomás de los 2 pulgares, y ese no le consume la energía suficiente para que usted no acumule lo que se come. Y entonces recuerden que si el cuerpo no quema lo que usted le introduce durante el día, pues él básicamente lo acumula, lo almacena. Acuérdense que primero la glucosa que sobra la almacena en hígado, en músculos, en fin, en forma de glucógeno. Pero ese almacén tiene límite. Y entonces cuando los depósitos de glucógeno se llenan, pues el cuerpo ya comienza a llenar los adipocitos, las células de la grasa. Por eso hay personas que hacen dieta o se hacen la lipoescultura y no sé qué cosas, y luego siguen comiendo y vuelven a engordar. Lo único que medio pudiera servir ahí sería lo que llaman la liposucción o la cirugía como tal. En la cirugía le quita uno el pedazote de abdomen de perola al paciente y ahí le quita cualquier cantidad de adipocitos, millones de adipocitos le quita ahí. Porque es que el adipocito, cuando usted lo somete a dieta, a hambre, él solo se contrae, queda como una pasa. Pero luego llega más grasa y vuelve y se infla. Y usted vuelve y ve el conejo, el banano, todo lo ve, ¿cierto? Eso por ese lado. Entonces, el poco ejercicio y el alto consumo de azúcares, de grasas, de harinas, eso lleva a que a usted se le aumente la grasa en su cuerpo, ¿verdad? Y esa grasa que se aumenta, como yo les decía a ustedes, si se acuerdan la vez pasada, su vaso sanguíneo es este ahora, y podría ser, vamos a repetir esto porque con esto vamos a repasar fisiopatología de esto. Lo que les decía, comida chatarra, hamburguesas, perros calientes, ¿sí? Facebook, Instagram, TikTok, no sé qué montón de cosas. ¿Saben? Es que yo soy creador de contenido y yo digo, ¿y eso en qué universidad será? Son de lo antes, ¿qué título es ese? ¿Cierto? TikTokero, eso es que, soy donde salió, youtuber, ¿eh? ¿Dónde se estudia eso, cierto? Y miren el diámetro de esta arteria dependiendo de sus costumbres. Entonces recuerden que yo les dije que le dieran ley de gases de Boyle, ¿cierto? En la ley de gases de Boyle, y aquí también, pues miren, a mayor diámetro, menor presión. A menor diámetro, mayor presión. Entonces por eso es que hoy los jóvenes, muchos jóvenes, de 30 años, 25 años, 30 años, ya son hipertensos. Y ya son hipercolesterolémicos, hipertrigliceridémicos. Tienen perfil lipídico alto. Claro, están acumulando grasa. Acumulan y acumulan grasa. Los que son bebedorcitos, pues miren por ejemplo que el licor
en esencia es deshidratante e hiperglicemiante. Entonces es un personaje que se pega una rasca, al otro día está con la resaca, que no es otra cosa que la reseca, está deshidratado, y si le toma la glicemia está alta, ¿cierto? Entonces después de eso ha acumulado necesariamente algún grado de grasa. Volviendo al término la hipertensión arterial, ya saben cuáles son los valores normales de la tensión arterial. Y en ese orden de ideas, para no repasar todo ese pedazo, la hipertensión arterial serán cifras tensionales por encima de 125/85 milímetros de mercurio. Obviamente hay otros pacientes que uno no puede decir, si usted es hipertenso es que come mucho dulce. No, es que no hace ejercicio tampoco. Porque léanse causas de hipertensión arterial, lean ese tema, es muy importante. La mayoría de las hipertensiones se les llama hipertensión esencial. El término, ¿qué significa? Que no hay una causa específica. No hay una causa específica. Pero hay otras causas identificadas. Por ejemplo, un hiperaldosteronismo, que es una de las causas importantes que se descarta allí, ya el término lo dice, ¿no? Aumento de producción de aldosterona. Y acuérdense que hace la aldosterona, ¿cierto? Reabsorbe sodio. Entonces el paciente tiende a permanecer hipertenso, por ejemplo. Pero obviamente la mayoría de las causas de hipertensión son dietéticas, de las conocidas. El estrés es una causa muy importante de hipertensión arterial, porque el estrés genera la producción de, aparte de adrenalina, de catecolaminas, pues también genera la producción de cortisol. Y ustedes saben que el cortisol estimula la glucogenólisis. Y esa glucogenólisis tiende a que aumentar la glucosa en sangre. Y si usted no consume esa glucosa, si no la quema, pues bueno, ya pasa lo que acabé de explicar. Desde el punto de vista epidemiológico, de todos modos también, la hipertensión arterial es más frecuente, tiende a ser más frecuente en la raza negra, más o menos hasta los 40 años. Ya a partir de ahí, eso es por igual. Raza negra y el resto de chipchombianos que existimos por ahí, ¿cierto? Nos puede correr la hipertensión, dependiendo de nuestras costumbres. Pero repito, hay pacientes que aunque hacen ejercicio, aunque se cuidan en la dieta, aunque hacen de todo, son hipertensos. Esa es la hipertensión esencial que uno no sabe por qué es que el personaje es hipertenso. ¿Sí? Y entonces voy a explicar fisiopatológicamente por qué es tan dañina la hipertensión arterial. Miren esto, yo aquí voy a dibujar el ventrículo izquierdo voy a dibujar el esquema del corazón para que veamos las repercusiones tan grandes que tiene la hipertensión. Esta es la arteria aorta acá. Vamos a sacar por ahora la aorta del ventrículo izquierdo. Entonces, en condiciones normales, acuérdense que la presión arterial es aquella que oscila. Fíjate. Es aquella que oscila entre 90/60 y 125/85. Esa es la normal. ¿Qué quiere decir eso? Y voy a coger la más normal que tiene el cuerpo, la más normal, la más común, que es 120/80. Hay 110/70, 160, en fin. ¿Qué quiere decir 120/80? Miren. 120 es ¿cuál? ¿La sistólica o la diastólica? La sistólica. Y 80, la diastólica. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que este ventrículo izquierdo que ya dibujé, en condiciones normales, cuando se contrae y cuando está lleno ya, al final de la diástole, esto también está lleno de sangre. Esto aquí está lleno de sangre, ¿de acuerdo? Esto está lleno de sangre, la arteria aorta está llena. Y entonces esta sangre que tiene este ventrículo aquí, ¿dónde cabe? ¿Dónde cabe? ¿Dónde la mete? Eso ya lo expliqué en primer semestre. ¿Dónde la mete? ¿Dónde cabe esa sangre? Cabe aquí. Cabe acá. Ahí cabe. Y la onda se va la onda expansiva. Y al final, esta ondita que comenzó acá, la percibe usted como el pulso aquí, ¿cierto? En esencia, ahí caben estos 60 centímetros más o menos que le inyecta de nuevo el ventrículo a esta arteria aorta que está llena de sangre. Pero, ojo a esto, aquí dice que tiene 80 milímetros de mercurio de diastólica. Entonces quiere decir que este ventrículo está acostumbrado a vencer una resistencia de 80 milímetros de mercurio que tiene esta columna de sangre. ¿Queda claro? En condiciones normales, el ventrículo vence esta resistencia de 80 mililitros de milímetros de mercurio en un paciente con presión normal. ¿Y qué quiere decir 120 sobre 80? Pues quiere decir que primero estaban 80, pero cuando el ventrículo se contrajo, inyectó más sangre, entonces sube a 120, ¿cierto? Con la nueva sangre que entró ahí, sube la presión a 120. Esa es la explicación de esa presión arterial. Pero entonces póngale usted al paciente, póngale usted 140 sobre 100. ¿Qué pasa ahí? Este ventrículo está acostumbrado a vencer resistencia de 80 nomás, pero ya tiene 100. ¿Qué tiene que hacer este ventrículo entonces para impulsar la sangre a través de esa resistencia? ¿Más qué? Más fuerza para contraerse. Eso es una cosa. Ojo a eso. Primer factor, tiene que hacer más fuerza. Y así como el fisicoculturista, cuando hace más y más y más fuerza, va cogiendo más y más y más músculo, y ese músculo le va a dar más y más fuerza, este músculo o este o cualquier otro, pues en el corazón no es así. Cuando el músculo se crece aquí, usted dice, tiene más fuerza, ¿cierto? Pero cuando el corazón se crece, no tiene más fuerza. No es tan efectivo. Ese aumento del corazón, esa hipertrofia, con H, esa hipertrofia de ese ventrículo izquierdo en este caso, no equivale a que el ventrículo tiene mucha más fuerza, no. Se creció. ¿Y saben por qué? También, porque es que miren otra consecuencia. Cuando el ventrículo se crece, entonces los puntos de inserción de la válvula se desplazan. Entonces, yo voy a hacer crecer este ventrículo con rojo para que lo miremos. Vamos a hacer cuenta que se creció, se agrandó este ventrículo, se agrandó el ventrículo, ¿de acuerdo? Entonces, este punto de inserción de la válvula se corre y la válvula, esa parte no es elástica, ella se mueve, es delgadita, pero no estira. Entonces corramos el punto de inserción de esta válvula para acá, pero dejémosle la misma longitud. Entonces esta válvula viene desde aquí, ya viene nomás hasta aquí, al cerrar. ¿Y entonces qué pasa ahí? ¿Este hueco qué? Lo vamos a ver ahorita en las valvulopatías. No cierra bien la válvula. Eso se llama insuficiencia. Insuficiencia de la válvula mitral. En este caso, no cierra bien la válvula porque el ventrículo se hipertrofió y al hipertrofiarse o agrandarse, repito, se corrió el punto de inserción de la válvula. Entonces ya
Si antes subía bien hasta aquí, hasta la mitad, ahora con el punto de inserción corrido, la válvula se abre y cierra y ya queda un espacio. Por ese espacio se escapa gran cantidad de sangre. Entonces ya tenemos dos factores. Esto es pura fisiopatología. Ya tenemos dos factores importantes a tener en cuenta. Uno, que cuando el ventrículo tiene que hacer más fuerza, pues de todos modos, en medio segundo escasamente que tiene para expulsar la sangre, pues expulsa menos. Y digamos, si en condición normal, con esta presión de 120 sobre 80, los tejidos, vamos a hacer un ejemplo simulado, los tejidos estaban acostumbrados a recibir 100 mililitros por minuto, pues con esta dificultad ya de esta presión así, más esta válvula así, el ventrículo expulsa menos sangre, ¿verdad? Menos sangre. No solo porque aquí hay mayor resistencia, entonces en ese pequeño espacio de la sístole ya no alcanza a salir toda la sangre, sino porque parte de ella se devuelve para acá. Y miren por qué. ¿Cuántas pulsaciones por minuto? Digamos que un paciente tiene 60 pulsaciones por minuto. Hace ejercicio, muchacho, está bien. ¿Cuántas por segundo tiene? Una sístole. Pero resulta que para una sístole también tiene que haber una diástole. Por consiguiente, suceden en ese paciente de 60 por minuto, sístole y diástole cada segundo. Por consiguiente, digamos así en términos generales, cada uno de esos dos movimientos tiene medio segundo nomás. Medio segundo, aunque dicen que la diástole se demora un poquito más. Pero no importa, eso ya es electrofisiología, es otra cosa. Pero querrá decir en ese paciente de 60 pulsaciones por minuto que la sangre pasa de la aurícula al ventrículo en medio segundo y que el ventrículo tiene solo medio segundo para expulsarla por aquí, porque luego ya se cierra otra vez. Y en ese medio segundo, en condiciones normales, pues iban a salir los 100 mililitros por minuto que espera el tejido, digamos así. Pero con un paciente hipertenso, en ese medio segundo llega menos, ¿verdad? Le va a llegar menos al tejido. Si antes le llegaban 100 mililitros, con ese medio segundo en este paciente hipertenso le pueden llegar 80. Si le llegan solo 80 en vez de los 100, ¿qué informa el tejido? No me está llegando suficiente sangre, ¿cierto? El cuerpo que interpreta, una hipotensión, hipovolemia, ¿cierto? Y acuérdense que siente menos volumen de sangre en el tejido, pero menos oxígeno, pero menos glucosa, pero menos de todo lo que le llega, de todo lo que tiene la sangre, ¿no? Acuérdense que les puse a leer composición de la sangre, ¿cierto? Ya queda claro entonces, porque eso ya no lo voy a explicar después. ¿Qué hace el cuerpo ante la hipovolemia? Ya lo vimos, lo repasamos hasta la saciedad. Entonces, cualquier reducción, yo digo a usted, un paciente hipertenso, ¿cómo podrá tener los niveles de renina? Bajos. No necesita renina, ¿cierto? Pero ¿cómo podrá tener los niveles de PNA? altos. Altos. Él necesita estar expulsando sodio. Y no es fácil, ¿cierto? Por eso todo el preámbulo de la explicación detallada de la hipovolemia, de toda esa cosa, porque ahí sí es fácil entender la fisiopatología de la hipertensión arterial. Y miren, les explico figurativamente también por qué sale menos sangre de ese ventrículo. Hagan cuenta que allá está el ventrículo y aquí está la arteria aorta. Cuando el ventrículo se contrae, yo tengo una persona que haciendo fuerza para allá, y el ventrículo se contrae y de todos modos vence la fuerza mía y abre la válvula y la sangre se mete a la aorta, ¿cierto? 80 milímetros de mercurio nomás. Pero si le pongo aquí además a Camilo, ella el paciente está hipertenso, ya son dos personas aquí empujando,
Y miren, y yo abro la puerta y digo, la abro medio segundo. O la voy a decir, ¿cuántas personas? Aquí hay un mundo de personas para pasar. Medio segundo, se abrió medio segundo y la cerré. Pasaron 2 o 3 personas, ¿cierto? ¿Listo? Pero luego tengo el mismo medio segundo y el ventículo está haciendo fuerza para empujar la puerta y haciendo fuerza y la abre más despacio. ¿Cuántas personas entran? Una. Esa es la explicación, ¿cierto? Es para que entendamos el problema de la hipertensión arterial y sobre todo la diastólica. Esta es fisiopatológicamente la más peligrosa, porque es que fuerza a este ventrículo izquierdo, lo obliga a hacer más fuerza, ¿verdad? Tiene que hacer mucha más fuerza para expulsar esa sangre. Entonces miren las consecuencias, se hipertrofia el ventrículo. Pero también, ya dije, la primera es que el cuerpo recibe menos sangre. Cuando el cuerpo recibe menos sangre, ¿qué dicen los tejidos? No, ese corazón no nos está mandando toda la sangre ya. Entonces, si alguien no hace el trabajo que tiene que hacer, ¿cómo lo califica usted? ¿Suficiente o insuficiente? Insuficiente. Entonces, una consecuencia de la hipertensión arterial es la insuficiencia cardíaca, que la vamos a revisar ahorita, ¿cierto? Esta es una consecuencia, la insuficiencia cardíaca. El término insuficiencia cardíaca quiere decir esencialmente que a los tejidos no les está llegando toda la sangre que les tiene que llegar con todos sus componentes, ¿de acuerdo? Eso es insuficiencia cardíaca. Así no dependa muchas veces del corazón. Ahorita que explique insuficiencia cardíaca van a ver que hay una que no depende del corazón, pero los tejidos sienten como si el corazón fuera el insuficiente, ¿cierto? Pero además miren esto, como no sale, ojo que esto se complica más. Vamos a seguir complicando a este paciente, ¿listo? Como no sale suficiente sangre de acá, no sale toda, digamos que van a salir 100 mililitros, pero con todo esto, con esta hipertensión, salen solo 80, ¿verdad? ¿Cuántos se quedan aquí? 20. Y con el tiempo, después se quedan otros 20, y otros 20, y así sucesivamente. Y con el ventrículo se va dilatando, le cabe más sangre, ¿cierto? Pues resulta que esta sangre que se va para los tejidos, ¿cierto? Y luego retorna ¿por dónde? Después de los tejidos retorna a la aurícula derecha. Ya le olvidó, bueno, no importa. Pues lo tendrán que recordar en el examen, ¿cierto? Ahí para el examen lo recuerdan, si los quieren. Regresa por las venas cavas aquí a la aurícula derecha. Pero ojo a esto. Como sale menos sangre, digamos que iban a salir 100, pero salieron 80, el cuerpo allá, todo allá, compensa. Acuérdense, la compensación es la hipopremia, ¿no? Él compensa hasta que al final aquí retornarán 100, porque él compensó. Él compensó. Esos 100 pasarán aquí, al ventrículo derecho, ¿cierto? Van a pasar. Sigan el curso, no saben a perder un momentico, concéntrese este pedacito. Salen 80, pero retornan 100. ¿Por qué? Porque compensó, ¿cierto? Periféricamente. Estos 100 pasan acá, los lanza por la arteria pulmonar. ¿Para dónde van? Para el pulmón. Ay, sí, está bien. Van para el pulmón. Van para el pulmón. Aquí van para el pulmón, ¿cierto? Ahí van. No hay problema. Y van a retornar 100, ¿verdad? Se vienen por acá y aquí van a llegar 100 también. ¿A dónde? A la aurícula izquierda. Y entran los 100, digamos. No le caben los 100, pero es un ejemplo figurativo. Pero ojo a esto. Cuando van a pasar los 100 aquí, ya no caben, ¿cierto? Ya no caben, porque aquí ya hay un acúmulo de sangre que se ha ido quedando poco a poco. Entonces al final llegaron 100, pero solo pasaron 80 o 70. ¿Cuánto se comenzó a quedar en esta aurícula? 20, y después 20,
y así. Hasta que al final, ojo a esto, ya esta sangre que viene por acá, el circuito pulmonar que se llama, arteria pulmonar, pulmones, venas pulmonares, ese es el circuito pulmonar. Arteria pulmonar, pulmones, venas pulmonares. Ya no cabe toda la sangre y la sangre comienza a represarse aquí, en esta vena pulmonar se comienza a quedar sangre, a quedar. Cada vez hay más sangre en el circuito pulmonar. Queda claro por qué, ¿cierto? Y cuando hay más sangre, eso es que hipervolemia, ¿cierto? Hipervolemia. Es más volumen de sangre del que acostumbraba a albergar ese circuito pulmonar. Y si hay más sangre ahí, ¿qué habrá? ¿Mayor presión o menor presión? Mayor presión. Entonces, otra consecuencia, ya dije algunas, la insuficiencia cardíaca. Otra consecuencia es la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar, acuérdense ustedes, se los repaso aquí, se los repaso acá, un vaso sanguíneo aquí que tiene dos tipos de presión, ¿cierto? Una que es hidrostática y otra que es oncótica, ¿verdad? Si hay hipervolemia, ¿cuál presión se aumenta? La hidrostática. Entonces esta estaría más aumentada en ese paciente con hipertensión pulmonar. ¿A dónde va el agua? Afuera. El agua va para afuera, ¿cierto? Para acá viene el agua. O sea que es edema, ¿cierto? Donde quiera que haya agua, hay edema. Pero en este caso es edema pulmonar. Edema pulmonar. Miren lo complicado que puso este paciente, ¿cierto? Si ustedes tienen en cuenta toda esta fisiopatología, por eso usted me los cogió ya fresquitos, ¿no? Edema pulmonar. ¿Qué es edema pulmonar? Agua en los alvéolos. ¿Sí ven? Agua en los alvéolos. Eso es edema pulmonar. Y entonces aquí les voy a recordar otro esquemita que les hice. Otro esquema que les hice. ¿Se acuerdan que les dije que aquí está el alvéolo pulmonar y que aquí está el capilar pulmonar? ¿Cierto? Eso ya lo vimos. Y les dije que esta membrana alvéolo capilar tiene 6 capas. Y les puse a leer esas capas, ¿cierto? Para recordarles. De la membrana alvéolo capilar, o barrera hematoaérea, o hematogaseosa. Así lo encuentran en los libros. Y yo les dije la vez pasada que estas 6 capitas las pasan fácilmente las pasan, en este caso particular, el oxígeno, las pasa fácilmente el oxígeno y el CO2, ¿cierto? Pero también les dije que si a esta membrana, y se lo recuerdo, le agregamos una capa, en este caso en el alvéolo, de agua, en este caso de edema pulmonar, pues ya la oxigenación de la sangre no se va a dar fácil, ¿cierto? La sangre se oxigenará menos. ¿Queda claro? Porque hay una capa más de agua. O cuando el paciente tiene un trauma, se le llena esto de sangre, pues habrá una capa más de sangre, tampoco oxígeno. O cuando tiene una neumonía, y una vez veamos acá, pus, menos todavía. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica? Que con este edema pulmonar, en este caso la hipertensión, y el paciente que termina con edema pulmonar, la sangre se va a oxigenar menos. ¿Eso qué es entonces? Hipoxemia, ¿cierto? La menor oxigenación de la sangre se llama hipoxemia.
Bueno, voy a borrar eso porque esto ya lo recordé, ¿cierto? Ya lo recordamos. Era para que retrotrayéramos esos conceptos. Miren que lo que uno ve lo tiene que estar recordando. Por eso he hecho tanto énfasis en explicar esos detallitos, ¿cierto? Para que ahorita les quede más claro y lo capten más rápido. Hipoxemia quiere decir que hay menos oxígeno que en la sangre y por consiguiente habrá hipoxia tisular, ¿cierto? Pero ante la hipoxemia, ¿cuál gas se aumenta más? ¿El CO2 o el oxígeno? El CO2, porque igual como hay una capa de agua, el CO2 no es eliminado tampoco. Entonces al cuerpo le llega menos oxígeno, pero se le va quedando más CO2. Y entonces si tiene CO2 aumentado, el CO2 aumentado, eso es hipercapnia. Hipercapnia. Y miren lo que le pasa al cuerpo. Bueno, voy a quitar esto acá porque toda la historia quedó en esencial. Bueno, voy a dejarle mientras está, para que sigamos explicando ahorita el resto. Hipercapnia. ¿Y qué quiere decir que haya hipercapnia? Miren lo sencillo. CO2 más agua que tiene el cuerpo. ¿Eso qué nos da? H2CO3. ¿Qué es eso? Ácido carbónico. No ácido, un placer, no, ácido carbónico. Si se aumenta el ácido carbónico en el cuerpo, entonces el paciente va a tener acidosis respiratoria, porque es dependiente del aumento del ácido carbónico. ¿Esto ya lo vieron con los profesores o no? Sí. ¿No lo han visto todavía o sí ya lo vieron? No, pues todavía ¿No lo han visto todavía? Entonces miren, para que vamos entendiendo de una vez, porque aquí vamos llegando a muchas conclusiones. Este paciente estará presentando acidosis. De una vez recordemos, el pH normal de la sangre, el pH normal de la sangre es entre 7.30, acá, entre 7,35 a 7,45. Y entonces recuerden, por debajo de 7.35 hablamos de acidosis. Y por encima de 7.45 hablamos de alcalosis. Entonces, si se aumenta el ácido carbónico, esencialmente podemos decir que es acidosis de tipo respiratorio, porque tiene causa respiratoria, ¿cierto? Pero hay otros tipos de acidosis. Por ejemplo, sobre todo juega mucho el cloro y el bicarbonato. Aunque hay muchos otros aniones y cationes que entran a sumar allí. Ustedes simplemente van a recordar qué es eso de brecha aniónica. ¿Qué es la brecha aniónica? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa brecha aniónica? Pero como sea, para que de una vez no dejemos este tema pochito, este pedacito, si la acidosis en este caso no es por aumento del ácido carbónico, sino por aumento del cloro, por ejemplo, o por disminución del bicarbonato, o por aumento del ácido láctico o del ácido pirúvico, ¿cierto? Entonces ya hablamos de acidosis metabólica. Metabólica. Entonces acuérdense, o se aumentó el cloro en sangre, o se disminuyó el bicarbonato, o se aumentó el cloro, el lactato, el piruvato, otros ácidos. Es acidosis metabólica.
o no se aumentó ni el cloro, ni el lactato, ni nada de esas cosas, pero se disminuyó el bicarbonato. También es acidosis metabólica, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero también hay alcalosis respiratoria. ¿Cuándo se da la alcalosis respiratoria? Cuando hay más base que ácido. Cuando hay más bases que ácidos, pero en este caso respiratoria. En la respiratoria es Cuando se expulsa mucho CO2. Eso. Cuando el paciente hiperventila. Cuando él hiperventila, aumenta mucho la concentración de oxígeno, disminuye la concentración de CO2. Se llama hipocapnia. Entonces hay poquito CO2, ahora poquito ácido carbónico. En ese caso, el paciente hace alcalosis de tipo respiratorio. Y aquí, para que les quede más o menos clarito qué puede hacer la alcalosis, entre otras cosas, yo que hice 28 años de urgencias, allá veía llegar la paciente y el séquito por detrás, todo el barrio por detrás de ella, porque esa mujer en el barrio se murió 3 veces, gritó, hiperventiló, hizo de todo, y llegan con ella ya, doctor, vea, inconsciente, ya como está torcida, y está torcida, los dedos así, y eso no lo hace ella, llegó así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la alcalosis, digamos que el calcio como que se esconde, ¿cierto? Y entonces el calcio es fundamental para la relajación. El músculo se contrae y tienen que existir los canales de calcio. ¿Para qué? Ya, pues obviamente regrese el potasio y cada cosa. Y llega el intercambio electrolítico en la célula, ¿cierto? Y el paciente se relaja. Entonces, ¿cómo hace el médico allá? Pues lo hacíamos nosotros, yo no sé ahorita cómo lo hace. Para aumentarle el CO2 a ese paciente, a esa paciente, que llegó torcida, le ponemos una bolsa que le tape boca y nariz y respira por ahí. Entonces toma aire, lo bota y en la bolsa queda mucho CO2. Vuelve a tomar, vuelve y vuelve y entonces va a respirar mucho CO2. Se le nivela el CO2 y ella vuelve a relajarse y ya queda otra vez bien. Y lo más importante, la hiperventilación es una causa importante de alcalosis respiratoria, ¿de acuerdo? ¿Vamos claros hasta ahí? La hiperventilación pues es una de las principales causas de alcalosis de tipo respiratorio. Porque es que tengan en cuenta una cosa, la acidosis es una sola y la alcalosis es una sola. El apellido se lo colocamos dependiendo de la causa, ¿cierto? Dependiendo de la causa. Pero independiente de la causa, el cuerpo compensa por doble vía. ¿Qué le interesa a un cuerpo con acidosis? ¿Qué le interesa? Botar mucho cloro, reabsorber mucho bicarbonato, ¿cierto? Eso le interesa. Oxigenar más, eso le interesa, compensa por todas partes. Entonces, la causa puede ser una, pero la compensación es doble, es mixta. Bueno, entonces miren todas las consecuencias que llevamos de un solo paciente hipertenso que puede terminar con todo esto, ¿cierto? Pero ahí no para el asunto, todavía no para. Porque todo esto que estoy explicando aquí vale también para la insuficiencia cardíaca, que es lo que vamos a ver también, ¿cierto? De hecho, ya les dije que la hipertensión causa insuficiencia cardíaca, eso ya está claro. Cuando el cuerpo produce mucho ácido carbónico, se produce una enzima. ¿Cómo se llama? ¿Sí saben qué enzima produce para desdoblar el ácido carbónico? ¿Anhidrasa qué? Carbónica. El cuerpo produce, ante el aumento del ácido carbónico, el cuerpo produce anhidrasa carbónica. ANHI, anhidrasa carbónica.
Y esa anhidrasa carbónica descompone el H2CO3. Aquí queda la anhidrasa, an con H, anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica lo descompone en HCO3, ¿qué es esto? Bicarbonato. Se mira que el cuerpo del mismo, de la misma sustancia mala, digamos así, saca la sustancia buena, con la cual va a compensar. Porque cuando se aumentan mucho los ácidos, él, digamos que reabsorbe bicarbonato a nivel renal, pero también aumenta la absorción de bicarbonato en el intestino. Me dicen dónde, qué parte del intestino es la que absorbe la mayor cantidad de bicarbonato, ¿de acuerdo? ¿En qué parte del intestino delgado se absorbe la mayor cantidad de bicarbonato? Aquí ven que el intestino delgado también sirve para muchas cosas. ¿Cómo vamos ahí? Con la hipertensión arterial. No hemos salido de ahí, pero les he complicado a ese paciente. ¿Todo para qué? Para que ustedes razonen, tengan en cuenta, primero, todo lo que les puede causar hipertensión arterial. Y segundo, para que razonen y tengan en cuenta que hay que estarse controlando la presión arterial, siquiera cada mes, cada 2 meses. Bueno, yo predico, pero no practico. Llevo 2 años sin tomármela, pero pues me toca enseñar, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna cosa que no haya quedado clara hasta ahí? Como digo, los cogí fresquitos menos mal, porque esto hay que escucharlo más o menos fresquito, ¿no? Señora. ¿Me puede explicar la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar se da porque cuando ya no cabe sangre aquí, porque se estaba devolviendo desde acá, esta sangre se va acumulando en la vena pulmonar y luego en la arteria pulmonar. Acuérdate que el circuito pulmonar es arteria, vena. Entonces cuando se aumenta la sangre en el circuito pulmonar, si se aumenta el volumen, se aumenta la presión. Entonces viene hipertensión. ¿Cuál? Del circuito pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta está ahí? Yo creo que lo último sobre cuando el cuerpo produce eso de la enzima. ¿La anhidrasa carbónica? Es que la anhidrasa carbónica se produce cada que hay ácido carbónico aumentado. Porque la anhidrasa carbónica va a descomponer el ácido carbónico en bicarbonato e hidrogeniones. Y miren una cosa, lo que les decía ahorita, de una vez se ha dicho, cuando hay acidosis, por ejemplo, al cuerpo le interesa excretar cloro. ¿Qué lo hace? El riñón. Le interesa reabsorber bicarbonato. ¿Quién lo hace? El riñón. Le interesa excretar hidrogeniones. ¿Quién lo hace? El riñón. Mira la importancia del riñón. Y al revés, cuando hay alcalosis, al cuerpo le interesa reabsorber cloro. ¿Quién lo hace? Le interesa excretar bicarbonato. ¿Quién lo hace? Ante alcalosis. Le interesa retener hidrogeniones. ¿Quién lo hace? El riñón. Si ven la importancia de los riñones. Y muchos no los cuidan. Toman medicamentos, a diestra y siniestra, el que les formula don Paco, don Luis, don Hugo, de la farmacia. Unas bombas que les... ¡Ay, tengo dolor de garganta que me aconsejas! Tal, y se le manda... Pues para que compre, ¿cierto? Para vender. Un montón de cosas. Profe, yo quería hacer una pregunta. Quería. ¿O quiere? Fuera de contexto. Es que otra vez yo tenía mucho dolor de garganta y yo fui a la farmacia y a mí me dijo o sea, yo decía que era porque a mí me dio lo del sereno y se me estaba yendo la voz. Entonces, la de la farmacia me dijo, no, usted tiene infección en la garganta y me mandó el sereno. ¿Y te qué? Infección en la garganta porque se me fue la voz. Y te vendió un montón de cosas. Sí, acitromicina y yo fui como...
Por ejemplo, actualmente hay una ola de laringitis. Tengan en cuenta esto lo voy a, más tarde lo podemos mirar, pero de una vez adelante por la pregunta. La mayoría de las infecciones de las vías respiratorias son virales. Quiere decir que no necesitan antibiótico, ¿de acuerdo? Nada. Cero antibiótico, cero. Escasamente una acetaminofén por ahí, para la fiebre, para el malestar. Mucho líquido. Pero en este caso particular está dando mucha laringitis. Ustedes me escucharon a mí las clases pasadas un poquito, porque mi conductor me la pegó. El tipo ahí tosiendo en el carro. Y yo con él. Y después, ay, sí, doctor, qué pena. La próxima le pongo tapabocas. No, ya me la pegó, hermano, ya estuvo. La laringitis da generalmente con fiebre, puede dar fiebre o no. Mucho dolor de garganta, dolor para tragar, odinofagia. Y disfonía, se va la voz. Ese fue el momento en que yo por fin tuve voz de hombre, cuando estuve en la laringitis ahí, ¿cierto? Habrá que causarse la laringitis para tener una voz de medio hombre. Pero es viral, eso pasa solo. Después de la laringitis queda tos residual, por el efecto resolutivo, cicatrizal, digamos así. Y es una tos que puede durar 3 o 4 semanas. Eso yo se lo explicaba mucho a mis pacienticos, a los papás de mis pacienticos en el hospital infantil. Es normal que después quede con mucha tos. Y si es un niño, sus sobrinitos o sus próximos hijos, los que se animen, después de eso, la tos le da por accesos. Él está normalito y cuando uno piensa comienza a toser peor. Y entonces él se pone colorado y hasta morado, se pone hasta cianótico mientras tiene el acceso de tos. Un buen médico, perdóneme que yo lo diga así, tiene que explicarle bien eso a los familiares. Y ese acceso de tos lo puede hacer hasta vomitar al niño en ese momento, o hasta usted, si usted estaba lleno, a toser usted contra los músculos abdominales. Y ellos le exprimen el estómago y le sacan la comida, ¿cierto? Y en el niño es más frecuente. Y uno le dice a la mamá, tranquila, eso no tiene problema. La tos le da por accesos. Le da el acceso de tos y lo ve que se le va a desbaratar y se va a morir. Pero le quita el acceso de tos y lo ve normalito. Y uno le advierte, si estando sin tos, usted lo ve disneico, asfixiado, o lo ve moradito, ahí sí consulte otra vez, ¿cierto? Entonces, para eso, por ejemplo, para ese cuadro, no hay que mandar ningún antibiótico. ¿Cuándo hay que mandar antibióticos? Solamente en lo de la garganta. Cuando vemos puntos amarillentos en las amígdalas, puntos de pus, el resto no hay que mandar nada. ¿De acuerdo? Es que eso quede claro. ¿Y cómo te dice así sin mirarte la garganta? Bueno, primero que todo no era médico, ¿cierto? Entonces, no todo dolor de garganta es amigdalitis o es faringitis. Puede serlo, pero no es bacteriano. ¿Listo? Me atrevo a decir, por lo menos un 95% de los dolores de garganta no necesitan antibiótico. Basta con mirar la garganta y decir sí o no, ¿cierto? La mayoría de las veces uno dice, está muy rojo, las amígdalas están inflamaditas, pero no hay pus, entonces no hay bacterias todavía. ¿Sí? Hágase enjuagues, con cualquiera de esas cosas, las aguapanelas que venden. Puede servir. El oraldín, el insuelo cofaringio, el bencidín, todas esas cosas, ¿cierto? ¿Qué atrae? Bueno. Si quieren, paramos ahí para que refresquen un poquito y ahorita seguimos explicando acá este pedazo. ¿Listo? ¿O seguimos otro pedacito? ¿Seguimos o ya están dormidos? No, este marcador. Bueno, llegamos todos 10 minutos. Faltan 2 minutos para las 8. Para las 8. Están concentrados. No, lo hice intencionalmente. Intencionalmente, para eso estamos concentrados. No, porque como comí 2 8:58 se me quedó el 8. Eso es el cuerpo. El cuerpo es eso. Es eso. Aprende por repetición, ¿no? Bueno, vamos aquí. Vamos en la anhidrasa carbónica por este lado. Ya vimos que la hipertensión puede llevar hasta la acidosis respiratoria.
hasta la acidosis respiratoria. Pero es que también la hipertensión, por ese lado, lleva acidosis respiratoria, por lo que acabo de explicar. Pero si el cuerpo está hipovolémico, si se siente hipovolémico, ¿qué reabsorbe? Sodio. ¿Y con el sodio qué reabsorbe? Y cloro. Entonces también es metabólica, ¿sí ven? Por consiguiente, la acidosis es una pregunta de examen que se me acaba de ocurrir de esta. La acidosis que presenta el paciente hipertenso puede ser respiratoria, metabólica, ambas. Pues ambas, ¿cierto? Ambas. La respiratoria por todo esto, porque hay hipoxemia e hipercamia, hace aumento de la ácido carbónico. Entonces hace acidosis respiratoria. Pero como reabsorbe sodio y cloro, también haría, y excreta bicarbonato, también haría acidosis metabólica. ¿Listo? Agacha la cabeza. ¿De qué oye? No, sí, claro. Bueno, miren pues, para ya ir terminando este capítulo de la hipertensión. Primero, las consecuencias fisiopatológicas. Si este circuito pulmonar, acuérdense, venas pulmonares, pulmones, arteria pulmonar. Si este circuito pulmonar está más lleno de sangre, hay hipertensión pulmonar. Entonces aquí hay hipertensión, ¿cierto? Aquí en este punto, donde está esta válvula. Va a pasar lo mismo. Ya acabo de complicar el paciente. Si aquí hay mayor presión en esta arteria, este ventrículo también terminará haciendo más fuerza para expulsar la sangre hacia los pulmones. Si termina haciendo más fuerza, pasa lo mismo que pasa acá. Si entendimos este, entendemos este. Trasladamos este problema para acá, ¿listo? Insuficiencia de la válvula tricúspide. Ya la sangre se sigue acumulando, la que viene por las venas cavas ya no va a caber, como tampoco cabía esta, ¿cierto? Y entonces las venas cavas es el punto final de todas estas venas. Miren, yo tengo buenas venas. Si se aumenta la sangre en todo el circuito pulmonar de todo el cuerpo, ¿qué hace el paciente? Edema periférico, se le ve hinchado, ¿cierto? En esencia esa es la consecuencia final. En este caso, del izquierdo hizo edema pulmonar, ¿cierto? Pero cuando ya se complica el lado derecho, termina siendo edema periférico. O sea, ya se ve hinchado. El edema pulmonar no se ve. Bueno, y por último de este capítulo, los órganos blancos de la hipertensión. Eso es muy importante. Órganos blancos de la hipertensión. La hipertensión arterial, por el mero significado del término, hipertensión. ¿Cuál es el vaso sanguíneo más pequeñito? El capilar. Entonces la hipertensión arterial, aparte de todos estos daños que vemos ahí, daña la microcirculación, es decir, donde quiera que haya capilares, habrá daño por la hipertensión arterial. ¿Y dónde hay capilares? En todas partes. ¿Sí? Entonces uno habla de la encefalopatía hipertensiva. Encéfalo, o sea, cerebro, patía es enfermedad cerebral hipertensiva. Eso quiere decir encefalopatía hipertensiva. Enfermedad cerebral por causa de la hipertensión. ¿Qué daña? La microcirculación. Si él rompe, ojo a esto, si rompe pequeños capilares, ¿qué puede causar en el cerebro? Microhemorragias. Se rompió un capilar, salió la gotica de sangre, el capilar se cerró, pero ahí para allá, ya ese cerebro puede quedar sin sangre, así. Pero microhemorragias que obviamente llevan a microinfartos cerebrales, ¿no? Y el paciente puede, con el tiempo, ir sintiendo el acúmulo de esos microinfartos y comenzar a tener déficit neurológico de algún grado, ¿cierto? Eso en esencia es la encefalopatía hipertensiva. Daña también la retina. Entonces, retinopatía hipertensiva.
retinopatía hipertensiva, también por daño de la microcirculación, ¿cierto? Entonces en la retina puede uno ver microhemorragias también, microhemorragias. Aparte de que en el fondo de ojo con la hipertensión en el ojo, mira lo que causa microhemorragias en la retina, pero también cuando uno mira el ojo, acuérdense que uno mira el ojo por la pupila, que es un roto. Cuando uno mira, uno ve que una arteria está aplastando una vena allá. Uno ve arterias, venas, en fin, dentro del ojo. Y ve casualmente que una arteria está aplastando a la vena, porque está superventada la arteria, ¿cierto? Eso se llama entrecruzamientos de Gunn. Esos entrecruzamientos de Gunn, o Gunn, cuando yo los veo en el ojo, tengo que prácticamente deducir que ese paciente es hipertenso. Que es hipertenso, ¿de acuerdo? Que tiene hipertensión arterial. Entonces la retinopatía hipertensiva pues puede ir afectando hasta la visión, ¿cierto? Por las microhemorragias. Si en la retina hay microhemorragias, quiere decir que me puede afectar los conos y los bastones. Entonces puedo comenzar a ver mal, a ver menos. ¿Qué otro órgano daña la hipertensión arterial? El riñón. El riñón. Claro, estoy diciendo, el principal mecanismo fisiopatológico es la ruptura de capilares, el daño de la microcirculación. ¿Y qué es el glomérulo? Pues de capilares, una red de capilares, ¿cierto? O sea, se rompen un mundo de capilares. ¿Qué se puede afectar ahí? La ultrafiltración, ¿cierto? La ultrafiltración se afecta también. Y si se rompen capilares, acuérdense que si el capilar se rompe, pues por ahí se pueden escapar proteínas de gran peso molecular, o sea que el paciente puede terminar siendo insuficiente renal, eso ya lo vimos, ¿cierto? Pues deja escapar mucha proteína, sangre, de todo deja escapar por ahí. Aparte de que no filtra bien, deja escapar muchas cosas que no deberían salir a la orina. ¿Listo? Entonces esa microcirculación renal se altera y con ella la función renal. O sea que el paciente con insuficiencia cardíaca, con hipertensión, ya vimos, tiene insuficiencia cardíaca, pero puede terminar con insuficiencia renal también. ¿Qué otro órgano daña la hipertensión arterial? La piel, la dermopatía hipertensiva, las úlceras. Claro, si se rompen capilares, ¿los capilares por dónde van? Por la parte más periférica de la piel, ¿verdad? Por la parte, van a flor de piel. Pero de eso depende que esa piel esté irrigada. Si se rompe el capilar, no sé si a alguno le ha pasado que siente un dolor fuerte y le aparece un morado en un dedo o algo. Se le rompió un vasito, pero el vasito se rompió, y ojo, y para donde iba la sangre por ese capilar, el tejido que recibía la sangre de ese capilar ya no la va a recibir. O sea que ese tejido se puede morir, el pedacito. Y la muerte secuencial de muchos pedacitos puede terminar causando una úlcera. Entonces, me averiguan dónde se ubican generalmente las úlceras hipertensivas. ¿En qué parte del cuerpo tienden a ubicarse las úlceras hipertensivas? Cosa que el médico le ve esa úlcera al paciente y dice, este tiene hipertensión, ¿cierto? Esa es una úlcera hipertensiva. Porque la úlcera venosa es otra. La úlcera por insuficiencia venosa por varices es otra. Entonces esos son, no creo que me escape ninguno, los principales órganos blancos de la hipertensión arterial, ¿no? El cerebro, la retina, obviamente el corazón, ya lo miramos, ¿cierto? Los riñones y la piel como tal. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué mandan los médicos? Esto no es para que lo aprendamos, pues, pero por lógica. A ver,
qué mandaría usted a un paciente que tiene hipertensión arterial para bajársela? ¿Qué le ocurre? ¿Un medicamento que le haga qué? Pues que salga todo el líquido. ¿Que le haga qué? Salga pues el líquido. No te escucho. Que salga líquido. Que salga líquido, o sea, diuréticos. Y los médicos mandan diuréticos. Mandan la furosemida, que se llama Lasix, o mandan la spironolactona, o la hidroclorotiazida. Diuréticos. Eso no tienen que aprender, ¿de acuerdo? Esto es solo para comentarlo. ¿Qué más mandan? Vasodilatadores, perfecto. Perfecto. Le mandan los sartanes, valsartanes, son cosas que están mandando ahorita, ¿cierto? Pero ¿qué más mandan también? Para fortalecer el corazón, ¿cierto? Entonces, los que aumenten la fuerza del corazón, inotrópicos se llaman, inotrópicos, aumenta la fuerza de contracción del corazón para superar esa insuficiencia cardíaca. Y eso, la hipertensión, de cada 20 consultas que tenga un médico en un día, por lo menos 10 son de hipertensión. ¿Sí ven? Y el médico, un buen médico tiene que manejar, pues yo manejo lo mínimo, pero un buen médico maneja mucho más que esto, ¿cierto? Mucho más conceptos que esos. Pero miren, todo lo que puede pasar por una, no puedo decir simple hipertensión arterial, por una muy importante hipertensión arterial, no tratada. Porque cualquiera ahora ya sale alarmado de aquí, no, Ricardo, no, al que le da hipertensión se muere. No. Si usted se trata bien, si usted es adherente a su tratamiento, si usted se toma juicioso sus medicamentos, se muere de 150 años, no tiene problema. Bien. Bueno, ahora sí vamos a descansar, ¿listo? Vamos a descansar. Son las 8:10, ¿debe ser? 9:10.